¿Sabías que el abecedario está formado por 27 letras capaces de formar más de 1 millón de palabras? Algunas son difíciles de pronunciar, otras cuestan un poco entenderlas o son sencillamente ridículas, pero con una cantidad de vocablos similares. El día de hoy quiero hablarles de la corrupción. Yo soy Isaac Núñez, esto es Círculo Mental. Dale suscríbete y sigue escuchando más contenido de valor de red social. Saludos gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Círculo. Soy Isaac Núñez, médico, creador de contenido. No busco cambiar el mundo, busco impactar la vida de al menos una persona. Esa es la razón del por qué decidí crear este podcast donde quiero transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración. Comencemos. Saludos, qué gusto, qué placer estar aquí de vuelta con ustedes en este nuevo episodio de Círculo Mental. Para mí es un gustazo poder compartir con ustedes un tema tan importante como es el tema de la corrupción, un tema que en el mundo entero si podríamos decir un tema tendencia universal es el tema de la corrupción, que sin lugar a dudas se ha convertido en un fenómeno político, social y económico que se encuentra en todas las acciones de la sociedad y en todos los niveles de la sociedad. Esta práctica no solo está, como siempre se muestra en los medios de comunicación, en las esferas públicas, sino también la podemos encontrar en las privadas. Y muchas veces se sostiene más estas acciones en los estamentos privados que en los públicos, donde se practican estas depravaciones, estas decomposiciones, donde se ve putrefacción y soborno. Palabras que hablan del significado de lo que es la corrupción y de los efectos que tiene esta en la sociedad. Ese abuso de poder muy utilizado por los altos funcionarios del Estado que se expresan mediante el uso de oportunidades desde posiciones ya sean públicas o privadas para obtener beneficios grupales. En la mayoría de los casos es lo que sucede, o beneficios personales. A pesar de que en muchos países últimamente el discurso de la mayoría de los políticos es hablar sobre la transparencia. Aquí en mi país se utiliza mucho, es un recurso muy ya gastado. Desde sus posiciones, hablar de la transparencia, de lo cual no podemos hablar en absoluto cuando hay una debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública. Entonces, ahora bien, la corrupción puede ser de diferentes tipos, de acuerdo con la naturaleza y el ámbito donde ésta se produzca. Está la corrupción, por ejemplo, podríamos hablar de la corrupción política o pública, donde se obtienen beneficios personales o grupales de manera ilícita, ya sea por el poder que tiene la persona o los vínculos que haya obtenido mediante el ejercicio de las actividades políticas. Por eso es que vemos muchísimas personas incursionando en el ejercicio político con el fin de obtener no un empleo para trabajar bajo la ley, sino que eso no sería realmente malo, sino obtener un empleo donde, como se dice popularmente, se la pueda buscar. Es decir, pueda robar para él o pueda robar para la persona que le consiguió el trabajo. También está la corrupción corporativa donde se usa el soborno de parte de los sectores económicos o empresas para obtener beneficios corporativos. Y paso a explicar. Digamos, un gran empresario quiere construir una bomba de combustible en un lugar y este envía a alguien que se acerque a un funcionario del Estado para que todo ese proceso de papeleo para la ejecución de este proyecto sea aprobado sin ningún problema y de manera rápida. Este le ofrece un regalo o un incentivo, como ellos le llaman a esa acción corrupta, a ese dinero por debajo de la mesa, para que si hay algún problema, si se presenta algún problema con medio ambiente, digamos, o por cualquier razón, sea aprobado de manera inmediata. Y finalmente la corrupción privada, la famosa corrupción privada que violenta las normas y los valores para obtener ventajas frente a otros. Por eso vemos grandes empresarios financiando campañas políticas
estos grandes empresarios lo que hacen es invertir millones de pesos, no solo en un partido político, sino que distribuyen ese dinero en diferentes partidos para tener más posibilidad de poder ganar, de que ese partido gane y poder darles beneficio a ellos para poder lograr hacer cosas positivas dentro de sus empresas. Estas personas no tienen ninguna simpatía política. Lo que buscan es lograr comprar la conciencia de estos partidos para que cuando ellos lleguen, como les decía, ellos lograr tener influencia política dentro de esos gobiernos, ya sea para que sus empresas privadas puedan desarrollarse, dígase, aprobarles obras millonarias del Estado, o sea, que el Estado le dé obras sin hacer licitación ni nada para ellos, simplemente, o librándola de impuestos o muchísimas otras acciones más que suelen solicitar estas empresas o estos empresarios. Las prácticas de corrupción están presentes en los diferentes extractos y niveles de la sociedad, manifestándose no solo en el ámbito público, sino en los ámbitos como se observa a partir de las diferentes categorías que existen, por lo que erradicarla se hace mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. No es tan fácil erradicar la corrupción como tal. Hay una pregunta que dentro de todo nosotros siempre nos hacemos y siempre se hacen las personas que realmente luchan por el combate contra la corrupción, y es esta pregunta que dice: ¿por qué no hemos sido capaces de frenar la corrupción? ¿Por qué? Y obviamente hay una respuesta simple, pero no por simple significa que carezca de contundencia. Y es que la gente no cree que la corrupción le afecte. Definitivamente no. Porque creemos que la corrupción es ajena a nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Dividimos la corrupción en dos tipos. Por un lado está la corrupción de ellos y por otro lado la corrupción de nosotros. A lo que me refiero es que la corrupción de ellos es la que realizan estas élites económicas y políticas para hacerse del poder y permanecer en el poder a través de los actos ilegales, y la corrupción de nosotros, que son las acciones que realizamos en nuestro diario vivir y que claramente son actos ilegales, pero que nosotros la vemos como la forma en que interactuamos con el gobierno y le llamamos más bien astucia. Que somos astutos porque le estamos dando la vuelta a la ley usándola a nuestro beneficio. Acá en República Dominicana le decimos que somos tigres. Que somos tigres por evadir esa ley o por evadir esa acción que va en contra de la ley. Por eso, o creemos que es una revancha social que le hacemos a los grandes abusadores del gobierno y la justificamos con esto. Pero al final está la suma de estos dos productos: la corrupción de ellos y la corrupción de nosotros, que da como resultado la corrupción de todos. Este resultado lo vemos de inicio en la democracia electoral, que cada vez las personas lo ven más como este acto en el cual unos compran votos, otros venden sus votos, y al final terminamos teniendo y envolviéndonos en un cochinero que nadie quiere asumir. Nadie quiere decir: yo soy corrupto. Nadie quiere decir: formé parte de ese engranaje de corrupción. Es básicamente la síntesis que se genera detrás de todo esto. Sucede que últimamente escuchamos como modo de excusas también una frase absurda de que uno critica la corrupción hasta que toca su puerta o hasta que toca su casa, para referirse que no se debe de criticar ni pedir condenas sobre estas personas que cometen actos de corrupción. El que use esta frase como modo de defensa hacia un amigo, colega o familiar, creo que está haciendo una mala defensa. Pero también habría que ver si estas personas están haciendo una defensa a un familiar, amigo, que esté incurriendo en actos de corrupción o que haya incurrido en actos de corrupción. O puede ser también, quizás, no sé, que ellos estén haciendo una autodefensa extemporánea por si en algún momento ellos se ven involucrados en algún acto de corrupción. Eso es el que utiliza esta frase está desvirtuando o insinuando que no habemos personas honestas, con moral, con ética, que bajo ninguna circunstancia que se presente incurriríamos en actos de corrupción en ningún sentido. Por eso es que existe la política del cinismo. A ver. Si la política es el arte de tomar decisiones colectivas
La política del cinismo es eso trasladado a esas élites económicas que se dedican a lucrarse con estos espacios públicos que nos pertenecen a todos, ese dinero que es del pueblo para velar por sus propios intereses. Pero no siempre es así. No todos somos corruptos, no en todos los lugares o estamentos hay corrupción. Obviamente hay un nivel de desconfianza enorme que nos empuja a creer que todo el mundo es corrupto. Que el que no lo es porque no ha obtenido o no se le ha dado la oportunidad de serlo. Es decir, no ha llegado a una posición donde pueda robar, donde pueda hacer cualquier acto de corrupción o cualquier acción que vaya en contra de la ley. Y esto se debe a eso mismo, al nivel de desconfianza que hay. Hay un estudio que dice que el 78% de las personas no confía ni siquiera en su familia, ni siquiera en un familiar. Eso es grave. Pero si hay ejemplos de personas honestas, con integridad, con moral, que en ninguna circunstancia serían capaces de cometer un acto de corrupción. También hay lugares donde hay mejores prácticas en combate de la corrupción. Está Australia, que creó la ICAC, que es la Comisión Independiente contra la Corrupción, creada por el gobierno en respuesta a la creciente preocupación que tenía la comunidad, que tenía el pueblo, sobre la integridad de las administraciones públicas. Es decir, sobre cómo se manejaban los fondos públicos, cómo se manejaban esas instituciones públicas del Estado. Acá en República Dominicana hay una institución llamada PEPCA, que es la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción desde del 2010 que fue creada, que juega un papel parecido a la ICAC. Recordemos que en la actualidad se habla de una justicia independiente. Eso es lo que se exhibe no solo aquí en República Dominicana, sino en distintos gobiernos de turno. Y acá acabo de hacer de un juicio de valor de desconfianza. Y es que muchas veces se utiliza este término de justicia independiente y no se ven resultados, definitivamente. Pero hay que reconocer que en la actualidad muchos países han logrado grandes transformaciones con estas instituciones, donde se ven acciones colectivas. Hace poco se vio una gran acción colectiva en Colombia con esta lucha que hubo, que se levantó en contra de la reforma fiscal. Lucha que se dan en todas las partes del mundo, que son positivas y de beneficio para sus ciudadanos. Acá en República Dominicana se levantó en una ocasión la Marcha Verde en contra de la corrupción y tuvo muchísimo resultado. Lástima que estas acciones cumplen un ciclo histórico y no permanecen. Ahora nada de esto que estoy diciendo es algo nuevo. No estoy diciendo que esto es la panacea, la meca, que yo encontré la solución absoluta de la corrupción, que tengo la fórmula mágica. Lo que estoy diciendo es, o más bien estoy explicando, que hay una manera sistemática, organizada de poder responder a los actos de corrupción. El hacer luchas colectivas, por ejemplo, las manifestaciones de empresarios. Los empresarios normalmente es muy difícil ver a un empresario o a un grupo de empresarios hacer acciones como estas, pero se han dado. Está en México, en el 2016, un grupo de empresarios hicieron unas manifestaciones públicas exigiendo un sistema nacional anticorrupción, eficaz y efectivo que pudiera dar resultados reales. También se realizó una campaña con un grupo de empresarios conjuntamente con la sociedad civil para que los políticos rindieran cuenta. Acá en República Dominicana también se ha dado, se dio con la Marcha Verde, se vio a empresarios realizando ese activismo social público en la lucha en contra de la corrupción. Ahí habían no solo personas del ámbito de la sociedad civil, sino también habían empresarios que iban y marchaban. La mejor manera, pienso yo, de revertir las cosas es apropiarse de los espacios públicos, como se ha hecho en otras ocasiones y se han visto resultados increíbles. Lo vimos con las distintas manifestaciones hechas por la Marcha Verde, lo vimos en la manifestación de la Plaza de la Bandera, la que se hizo a favor de la Constitución todo, en contra de la Constitución nada, con esa consigna, y con el grupo de jóvenes, dígase, no sé si era una organización o grupo también que participó, que era el grupo de Somos Pueblo, en contra de la corrupción que había en la Junta Central Electoral y la coartación de derechos de
de elegir de cada ciudadano. Y eso es algo importante, ese interés en luchar por estas cosas. El hacer política no está mal. Nosotros, la sociedad, debido a nuestra desconfianza, tenemos una mala percepción. O sea, vemos la política como algo malo. Decimos, a mí nada de eso me interesa. Yo vivo bien, tengo mi trabajo o tengo mi empresa, pero al final es el país donde vive. O sea, puede que tenga tu empresa, puede que tenga tu trabajo, pero es el país donde vives. Los que llegan al gobierno son las personas que van a gobernar ese país donde trabajas, donde tienes tus empresas. Son ellos que ejecutan las leyes que pueden afectar tus intereses personales. Y después que todo esté mal en lo personal, es que vas a querer que haya una lucha colectiva. Ahora no. Ahora esa gente que se levantan a luchar, tú desde tu casa, por las redes sociales, comentando o subiendo fotos, sí, y no sale a la calle a luchar junto con esas personas en contra de la corrupción y en contra de las cosas que se están haciendo mal. Pero cuando llega ese momento que afecta a tu vida personal, a tu trabajo, a tu empresa, entonces ahí tú quieres que esas personas que estaban luchando solas, sin tu apoyo, entonces luchen contigo por defender esa circunstancia en la que te veas involucrado. A ver, no se puede ser ciego ante estas luchas. Al final, de un modo u otro, todos hacemos política. La política es un espacio que es de todos y que debemos de asumir todos. Y hay que estar a favor de manera colectiva de todas estas acciones que vayan en contra de la corrupción, que vayan en contra de todo aquella cosa que afecte a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo. Somos dominicanos todos, no una parte. Acá es donde vivimos, y no solo aquí en República Dominicana, sino también en todas las partes del mundo. Todas esas acciones, todas esas luchas que se levantan en contra de la corrupción, hay que apoyarla de manera colectiva. Hay que defenderlas. Bueno, me despido de ustedes, espero que hayan disfrutado de este episodio. Yo soy Isaac Núñez, así es como pienso, esto es Círculo Mental. Me despido de ustedes, hasta luego.